Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Opción Cine en YouTube. ¿Quién sino Jaime Vicente Echagüe? Esta vez convocado por Antonio, pero ojo, Antonio quiere dedicar este vídeo. Se lo quiere dedicar a su hermana María Jesús y a su cuñado Juanma. Y lo hace con una película del año 1962, una película dirigida por José María Forqué, con, voy a nombrar a todos los que pueda y los que me dejéis en esta introducción: José Luis López Vázquez, Casen, Gracita Morales, Manuel Alexandre, Agustín González, Alfredo Landa, entre muchos otros. Una película titulada Atraco a las 3. Antonio, muchísimas gracias por traernos este clásico de nuestro cine. Muchísimas gracias. Ahora vienen las partes de las disculpas, que además hago extensible a todos los que, a mí en lo personal, me habéis pedido vídeos para el canal. Siento mucho el tiempo de espera, porque estoy haciendo cuentas y creo recordar que la petición de Antonio llegó en invierno. Fijaos cómo está ahora mismo el tiempo, si sacáis la cabeza por la ventana, para daros cuenta de que ha llovido, literalmente hablando, desde que así se produjo la petición. Quiero pediros disculpas a todos, ya sabéis que me comprometo a ese ritmo de una película mínimo a la semana. Con esa orientación es como os dicen el tiempo que puede transcurrir hasta que vuestra película tiene su correspondiente vídeo en el canal. Yo en todo caso deciros que muchísimas gracias, sobre todo por vuestra paciencia, y además tened en cuenta eso, que no se quedan vídeos sin hacer. Al final los vídeos salen, aunque algunos haya que esperar más que otros. Antonio, y me dirijo directamente a ti a cámara, tranquilo, es para cosas buenas. Me dirijo a ti porque en tu petición, que es la que me pasó la dirección de la revista, comentabas dos cosas. Primero, que vuestra familia es muy seguidora de Acción Cine, cosa que humildemente en nombre de la revista os agradezco a todos un montón, incluidos María Jesús y Juanma. Y lo segundo que comentabas es que esta película os traía muy buenos recuerdos. Yo, como de costumbre, en estos vídeos os ofrezco un videoanálisis de en torno a media hora, ya veremos si en este caso es más o menos, me temo que va a ser más, en la que os digo las cosas que más me gustan de la película o las que menos me gustan. En este caso, ya no voy a engañar a nadie, veis las estrellas abajo, son muchas las que me gustan. Pero yo creo que Antonio no podría haberlo sintetizado mejor, porque es algo que le puede pasar a mucha gente que vuelve a ver esta película con el paso del tiempo. Es una película que trae, no se sabe muy bien por qué, pero trae muy buenos recuerdos. Aunque bueno, sí que se puede saber bien por qué los trae. Los trae en buena medida por contar con la que para mí era la mejor generación de cómicos, de actores cómicos de la historia de nuestro país. Y es algo que valoramos poquísimo. Se le valoró poco en su día, y es verdad que en la actualidad yo noto que una película como esta se aprecia muchísimo más, ¿no? Y Atraco a las 3, vista a día de hoy, no solo por mí, sino por, vamos a decir, el grueso de la crítica española, está considerada una obra maestra hoy y no tanto en su día. Pero tengo la sensación de que esto es algo endémico de España, de que ni aun así valoramos, ni antes ni ahora, lo suficiente, por lo menos, el hecho de que gente como López Vázquez, como Casen, como Gracita, como Alexandre, como Agustín González, como Landa, coincidieran todos en una misma generación y además, vamos a decir, en todo su vigor, en toda su plenitud. Llamadlos cómicos, llamadlos actores característicos, como se dice tradicionalmente en España, llamadlos secundarios, que también ejercían como tales, llamadlos como queráis, pero creo que es así. Hay un tópico, por cierto, que no por tópico significa que sea mentira, y que yo escuché por primera vez al crítico Carlos Pumares. Los que no sois de España posiblemente nos suene, pero hubo un momento en el que este señor, Carlos Pumares, era el dios de la crítica española, y muchísimos, yo personalmente muy pequeño, me ponía la radio por las noches para escuchar célebre programa que tenía en la radio,
donde el tío pontificaba, donde machacaba, donde también alababa y sobre todo donde ponía buena música de cine. Y lo que decía Pumares es que si José Luis López Vázquez hubiera sido norteamericano y hubiera vivido en Hollywood, sería un señor que habría almacenado en sus estanterías varios Oscars al mejor actor secundario. Y estoy completamente de acuerdo con eso y luego os razonaré el por qué creo que podría haber sucedido así. Hay otra cosa que quiero reflejar a modo de introducción y es el tema del cine español de posguerra. En la España de los años 40, en la de los 50, en la de los años 60, no hubo grandes movimientos cinematográficos, entre otras cosas por la situación política de entonces. Si exceptuamos, eso sí, el llamado nuevo cine español, en los años 60, que era poco a la manera, un poco respuesta a la nueva ola francesa o a los jóvenes airados del free cinema inglés, por ejemplo. Pero lo cierto es que no tuvimos propiamente un movimiento neorrealista o un neorrealismo que por afinidades mediterráneas con Italia y por la forma de expresarse también y por los estereotipos, perfectamente podría haber sido así. Hubo apaños en ese sentido neorrealista y hubo apaños excepcionales. Está, por ejemplo, Edgar Neville, hay que nombrarle sí o sí en la historia del cine español, con películas como El último caballo. Después tenemos a Nieves Conde, con obras como Surcos, que está considerada una de las grandes obras maestras del cine español de posguerra, o incluso tenemos también al Dios Berlanga, que podría decir varias cositas al respecto. O también tenemos a su alter ego en el guión, que era Rafael Azcona, en este caso autor de los libretos de El pisito y El cochecito, las dos películas que rodó el italiano Marco Ferreri en España. El pisito, por cierto, con López Vázquez también. No teníamos un neorrealismo, pero sí teníamos un género propio, maravilloso, nuestro. Pero creo que con vistas al exterior, yo creo que o no pudimos o nunca supimos vender ni explotar. En España lo que teníamos propio es el sainete. O sea, esas pequeñas piezas teatrales, cómicas, representadas en corralas, que aquí en la ciudad donde vivo, en Madrid, hay muchos ejemplos al respecto que han sobrevivido, sobre todo en el casco histórico de la ciudad. Eran obras cómicas de carácter muy popular. Sería, como decía el otro día en el vídeo de Tarantino, sería lo que llamaríamos baja cultura y marcadas además por su tono costumbrista. Costumbrismo, otra palabra también típicamente española, los usos y costumbres propios, en este caso, de los españoles. Todos, desde el ciudadano que está en el estrato más alto de la pirámide social hasta el que está en la base, en la posición más baja, de algún modo podían identificarse con aquel género propio del sainete. Y yo creo que películas como El cochecito, un montón de comedias de la época, incluso el propio cine de Berlanga, acaba cogiendo ecos de esas piezas tan populares que eran los sainetes. Luego, ¿qué vemos? Que esta película efectivamente es muy española. Y creo que lo que voy a decir es algo que es casi una perogrullada y que ocurre con todas las cinematografías mundiales. Es algo inevitable. Al final hay que ser del sitio de donde esas películas tan autóctonas se producen para poder de verdad meterte en el espíritu, en la idiosincrasia de los personajes, en los arquetipos que representan. Bien porque tú lo hayas vivido por época, que es lo que pasaría en la generación de mis padres, por ejemplo, por supuesto la de mis abuelos, que también conocí, o bien porque has conocido precisamente esos padres, abuelos, tíos, etcétera, que han vivido esa época, y entonces lo que tú ves ahora en una película como Atraco a las 3, dices, joder, esto es como lo que decía mi padre, esto es como lo que decía mi abuela, etcétera. Todo te resulta muy familiar. Cuando de hecho ves estas películas, ves que tenemos ecos de este tipo de personajes que vemos en Atraco a las 3. Al final te da la sensación de que, joder, por mucho que el mundo esté globalizado de arriba abajo, no hemos cambiado tanto.
Y eso, insisto, a pesar de que las fronteras ya cada vez se diluyan más y podamos estar trabajando cualquiera en cualquier rincón del mundo con un ordenador. Hoy, afortunadamente, hay que decir también, quizá no vemos personajes tan marcados y tan castizos, que esta es otra de las palabras clave para la película de hoy, como los que vemos en Atraco a las 3, pero sin embargo sí que tenemos esos ecos, sí que de vez en cuando vemos esas actitudes, vemos esas expresiones que nos retrotraen a esa época, y además tengo que decir que son, sobre todo en esa parte, y me incluyo yo, por supuesto, yo el primero, en esa parte un poquito más miserable que tenemos. Es decir, hay buenos sentimientos también, pero luego también en esa parte más pelota, más servil, más de ir a la nuestra, que todos tenemos un poquito de eso. No estoy generalizando ni nada por el estilo, pero yo veo personajes en Atraco a las 3 que digo, yo hay algún tío o tía que puedo ver ahora, no precisamente de 70 años para arriba, que perfectamente podría ser un personaje de esta película. No nos podemos olvidar tampoco de otro factor clave a la hora de ver una peli como Atraco a las 3, y ese es el factor paródico. O sea, tenemos una parodia de atracos perfectos, eso en particular, pero también del género negro en general. Y es obra de un director, que no le he nombrado todavía, que hizo películas serias de cine negro, como es José María Forqué, por cierto, padre de la fallecida Verónica Forqué, y que además da nombre también a uno de los grandes premios cinematográficos de nuestro país, creo que el que viene justo después de los Goya. Muy poquito antes, Forqué había rodado una película policíaca, que es 091, Policía al habla. Fue muy versátil este hombre, porque tocó muchísimos palos. Justo antes adaptó también a uno de los grandes, que es Miguel Miura, con Maribel y la extraña familia, que además Miura también podríamos meterle perfectamente en este saco de ecos, de influencias tan costumbristas que tiene Atraco a las 3. Y yo creo que al final Forqué, en esta película que nos ha pedido Antonio, consiguió la que es posiblemente su mejor comedia. Produce la película, por cierto, Pedro Masó, que es autor del guión, que reconoció inspirarse, a su vez, en una película seria que era Rififi, de Jules Dassin, una de las grandes cintas europeas de atracos. Esta cinta, por cierto, fue parodiada en Italia, con el nombre de Rufufú. O sea, afortunadamente no decidieron llamarle Rofofofo 4 veces, porque habría sido muy descarado. Aquí yo creo que Atraco a las 3 es un título perfecto y muy sutil. Más cositas que hay que comentar. Hay que comentar el por qué. 5 estrellas. 5 estrellas que además le doy a la película sin pestañear, además. O sea, ya tiene mérito, por cierto, que una película de más de 60 años te haga reír, por lo menos en mi caso, más de media docena de veces. O sea, tiene muchísimo mérito. Muy poquitas conmigo, por lo menos, lo consiguen. Y es el ejemplo, además, Atraco a las 3, de una comedia que no habría estado mal de todos modos, pero si le quitas a estos actores y pones a cualquier otro, no sé yo si habría funcionado igual. O sea, es un ejemplo perfecto para decir que hay películas que acaban siendo magistrales gracias al elenco que tienen. Y por cierto, perdonadme la autocita y el autobombo, pero creo que fue en mi primer vídeo para Acción Cine, creo que fue el primero, que fue de Insomnia, de Christopher Nolan. Me presenté en aquel vídeo como Jaime Vicente Echagüe, un amigo, un esclavo, un admirador, un siervo. Yo creo que después de elegir a Fernando Galindo, que es el personaje encarnado aquí por José Luis López Vázquez, para presentarme, además, en mi primer vídeo, en mi puesta de largo en acción, yo creo que queda acreditado y de sobras probado mi amor por esta película joyita del cine español. Además, debería rescatar esta introducción del esclavo, el amigo, el admirador y el siervo. La verdad es que mola un montón. Para futuros vídeos. Resumo muy brevemente el argumento para aquellos que no la conozcáis, la película, o que no la hayáis visto. Estamos en España, por
supuesto. Eso ha quedado claro. O sea, en este vídeo si algo ha quedado claro es que la película es española. A principios de los años 60, una gran ciudad, presumiblemente Madrid, tenemos un banco como otro cualquiera. Unos empleados planean atracarlo porque están hartos de esa vida tirando a gris que llevan. O sea, como dice José Luis López Vázquez en un momento dado, ellos se han cansado de ser pobres. Y cuando se enteran de que su jefe, el director de la sucursal, un hombre bueno, un hombre cariñoso, un hombre amable y que además no tiene ningún reparo en conceder créditos a todo aquel que lo necesita, o sea, más hombres, más banqueros como este necesitamos en España. Cuando se enteran de que este hombre va a ser obligado a jubilarse, es entonces cuando estos empleados dicen, ahora sí, de aquí no pasa, esto es la gota que ha colmado el vaso, vamos a atracar nuestro banco. Teniendo en cuenta que su única experiencia en el crimen es lo que han visto en el cine, las pelis de atracos, como podía ser Rififi, los resultados pintan muy mal, o no, o quizá la novatez, en este caso, puede jugar a su favor. Lo dice el personaje de Manuel Alexandre. ¿Por qué pillan a los atracadores en las películas? Pues porque tienen pinta de atracadores, pero nosotros no la tenemos. Voy a empezar con detalles, actores, personajes, secuencias en concreto, pero quiero empezar con lo primero que escuchamos, que es la música con la que se abre la película, que es ya un clásico, muy de su época. Ver la película, los que estéis interesados en verla, y yo os empujo a que lo hagáis, escuchad los primeros compases y ya luego si queréis, no, seguid viéndola, por favor. Seguid viéndola, pero escuchad la música y diréis, ostras, esto yo lo he escuchado en algún sitio, posiblemente en algún programa de televisión dedicado al cine español, etc. Es una música que podríamos definirla como un cruce entre farsa italiana, también se nota ese rollo mediterráneo, pero también con el género negro, o sea, con toques de jazz. Es una delicia. Y está compuesta por el argentino Adolfo Weitzman, autor, agarraos, niños, niñas de los años 80 y también los mayores, que fuerais ya mayores en los años 80, de la sintonía del concurso 1, 2, 3. Yo creo que ya con estos dos créditos, este hombre, Adolfo Weitzman, tiene que quedar para la historia. Vamos a hablar de los actores, de estos empleados de ese banco madrileño. No vemos muchos exteriores en la película, pero sí que vemos tranvías, por cierto, cuando circulaban por Madrid. Antes me quiero detener en un actor que no he citado en ningún momento del vídeo, ya tiene mérito porque he citado 7 de golpe, pero que para mí está enorme en la película, y ese es Manuel Díaz Gómez, que encarna a Don Prudencio, el rancio, estiradísimo y más bien tirando a dictatorial, nuevo director del banco. Es un actor que es desconocido incluso aquí. O sea, yo no sé cómo sería este hombre en su vida real, pero lo hace tan bien que es que no me da la impresión de que esté actuando. O sea, me río muchísimo con este personaje, mucho más de lo que debería teniendo en cuenta a los otros. Y sobre todo por esas inflexiones que hace este hombre al hablar. Basta que abra la boca para que tenga gracia, o sea, por lo estirado que es, por lo rancio que es, por lo servil que es, como se suele decir, ¿no? Tiránico con el débil y servil con el fuerte. Por ejemplo, cómo le pelotea al presidente del banco, y además con ese uso de la voz nasal. Póngame usted a los pies de su distinguida esposa y su adorable madre. O sea, cuando se cabrea con sus empleados, daré parte a la superioridad, o seré inexorable con los rebeldes. O sea, esta última, por cierto, es una frase que a veces se me ha venido a la cabeza a lo largo de los años. Digo, seré inexorable con los rebeldes. Yo eso, ¿de dónde? No sé si os ha pasado, supongo que sí. De una frase que de repente dices, ¿dónde he escuchado yo esto? Esto tiene que ser de alguna película. ¡Toma ya! Viendo la petición de Atraco a las 3, de repente me he dado cuenta, después de unos cuantos años que hacía que no la veía, de que seré inexorable con los rebeldes. Es una frase que pertenece a esta película. Está maravilloso este actor Manuel Díaz Gómez. Pero ahora sí vamos con el reparto estelar. Lo que os había contado antes de José Luis López Vázquez y los Oscars que jamás ganó. Yo creo que este hombre, y creo que por esto lo decía Pumares, es que podría haber sido una especie de... Era
de hecho, en España como nuestro Jack Lemmon. Al final era como, decía Billy Wilder de Jack Lemmon, era nuestro hombre de la calle, López Vázquez, nuestro españolito de a pie, en este caso, para lo bueno y para lo malo. Además, López Vázquez era alguien que tenía un dominio gestual y de su propio cuerpo prodigiosos, como también lo tenía Jack Lemmon. Y su voz, o sea, cómo se ríe de forma falsa cuando quiere ser pelota, o cómo se muestra servil si con ello ve que puede sacar algún beneficio. Como veis, no son cualidades muy positivas las del personaje de López Vázquez, no solamente en Atraco a las 3. Esto sucedería en más películas de la época. Es cierto que todas esas cualidades, de hecho, fueron aprovechadas en estos años, y me estoy refiriendo al personaje de José Luis López Vázquez, para crear ese personaje, ese arquetipo con el que al final le vemos muy ligado en estos años, que es ese tipo algo ruin, algo egoísta, con bastante mala leche, pelota con quien sabe que tiene que ser pelota, pero al final es imposible odiar a un personaje como Galindo, o sea, hay que quererle, o sea, le quieres sí o sí cuando le ves en la película. Aquí lidera el grupo de atracadores y del plantel de cómicos en la película. Solamente alguien como López Vázquez podía hacerlo. Gracita Morales, posteriormente además, yo creo, sí, posteriormente ya más bien mediados finales de los 60, la Chacha, la mujer sirvienta del cine español y una cómica maravillosa, además con un brillo en la mirada contagioso y su voz. Es decir, hay que hablar mucho de voces hoy, por eso os decía antes que, o sea, esta película para un noruego que la quiera ver, alguien nórdico o lo que sea, y que tenga que leer los subtítulos, de verdad, yo creo que la encontrará infumable y además con toda la razón del mundo. Se pierden muchísimo de la experiencia. A estos actores hay que oírlos a ellos de verdad, hay que entenderles bien de verdad, o si no, es muy difícil entrar en el juego. O sea, por personajes como el suyo y por el de Manuel Alexandre es por lo que os he dicho antes, que para entender bien esta película hay que hablar español mínimo. O sea, es triste, pero es así. A destacar de ella, por cierto, ese instante en la preparación del atraco que se presenta con un abrigo de pieles, con un cigarrillo de boquilla y dice ¡no! ¡No! Jaime, nada de imitar a Gracita Morales. O sea, eso es una línea roja que no puedo cruzar aquí. O sea, ni puedo ni debo. Otra cosa es que quiera hacerlo, que por supuesto quiero, pero no puedo y no debo. Es cuando dice, me he vestido de atracadora, que comenta en un momento dado. Está para comérsela aquí, Gracita. O sea, y con más parodia además del cine negro, ¿no? Como haciendo de femme fatale en ese instante. Era arrolladora, Gracita Morales. Y yo, de verdad, yo creo que si se podría haber llevado por delante al mismísimo Marlon Brando si se lo hubiera puesto enfrente. O sea, me daba la impresión de que esta mujer, cuando estaba en una cámara, en un escenario, es que era capaz de llevarse lo que tuviera enfrente. Y luego está Manuel Alexandre que le dice, Enriqueta, es que te has puesto de un provocativo. Esto sí me ha atrevido. Horrible, o sea, ya. Manuel Alexandre es muy tope. Y además no, o sea, ¿habrá que editarlo? No, venga, lo vamos a dejar. Es muy gracioso como el personaje de Manuel Alexandre le tira los tejos a Gracita Morales a lo largo de toda la película. Manuel Alexandre, otro grande, otra voz inolvidable. No le he imitado bien porque es que hay que cumplir dos cualidades para imitar bien a Manuel Alexandre. Y una es tener la voz bastante ronca y a la vez temblorosa. Es decir, tienes que juntar, si no cuentas con esos dos atributos, por lo menos uno de ellos, mejor dicho, luego el otro cuesta muchísimo hacerlo. Eran dos cualidades extrañas que poseía Alexandre y además, dijera lo que dijera este actor, iba a tener gracia siempre. Y yo creo que eso es una bendición. Al final no le faltó trabajo a gente como Alexandre, al igual que a casi todos estos cómicos, por lo menos durante estos años. Cuestión diferente ya es cuando llegaron, cuando ya se hacían más mayores o cuando ya hubo el relevo generacional inevitable. Hoy es verdad que Alexandre está
un peldaño o dos incluso por debajo de José Luis López Vázquez, pero es uno de los grandes también de esta época. Genial, por cierto, cuando pide un anticipo del robo antes de que se haya cometido. Y luego hay otro momento maravilloso en el que piropea a una chica en la calle, le dice: estoy disponible, guapa, y ella responde: no me extraña nada, joven. Agustín González, este también, es el gran vinagre del cine español. Para mi gusto, el actor español que mejor se cabreaba en pantalla. Y si se cabreaba en pantalla, te ibas a reír con un 99% de fiabilidad. Para mí este hombre hizo del enfado, del cabrearse delante de una cámara, un arte. O sea, por cierto, cuando destaco estas cosas, no quiero decir ni muchísimo menos que solamente sirvieran para eso. Porque al final muchos actores de estos, con José Luis López Vázquez el primero, que después dio algunos giros asombrosos para la carrera que había llevado, hicieron después papelones con personajes 100% dramáticos. Pero aquí estamos en una comedia, en una de las grandes comedias del cine español, y toca enfatizar lo cómico de estos personajes. Y con esa comicidad, por lo tanto, se les pide una gestualidad y una, vamos a decir, prosodia propias de la comedia. Aquí tiene menos peso Agustín González que los otros, es verdad, pero está genial como ese marido celoso de una chica, por cierto, de nombre Lolita. O sea, Atraco a las 3 está estrenada el mismo año que la Lolita de Kubrick. O sea, ¿era casualidad esto? No lo sé. Y además estaba Atraco Perfecto, que era anterior. Si quisieron marcar un homenaje a Kubrick, podría ser, ¿por qué no? Cosas más raras han visto. Casen, otro cómico también, y dicho sea, insisto, como el mayor de los elogios, encasilladísimo. O sea, el suyo era un papel siempre, tenía que ser sí o sí, de tío bonachón, de tío simple, de tío sin grandes aspiraciones vitales, salvo cobrar, comer y poco más. Es otro de los grandes españolitos de a pie, Casen. Pareja inolvidable, precisamente junto a José Luis López Vázquez, en Plácido, de Luis García Berlanga, para muchos la mejor película de la historia del cine español. Apenas un año antes estrenada que Atraco a las 3. Y luego, ¿quién nos queda? Alfredo Landa, Alfredo el Grande. ¿Qué se puede decir de este hombre a estas alturas? O sea, Landa antes del landismo. O sea, cuando era imposible presagiar que se iba a convertir este hombre en un subgénero en sí mismo, y además en una fotografía muy fija en el tiempo también de determinado español, no cabroncete como el de José Luis López Vázquez, pero sí determinado español tirando acomplejado, poca cosa, un tío más bien gris, pero que al final no se sabe por qué clase de embrujo, por qué clase de sortilegio podía acabar emparejado con una sueca. Atraco a las 3 fue su primera película y ya solo con eso bastaría para que entrara en la historia. Y aquí anticipa un poco ese personaje que le haría célebre, aunque con menos verborrea de lo habitual en el landismo. O sea, más tímido, apocado, más temeroso, más acomplejado, etc. Situaciones así concretas que quiero destacar de la peli. He citado mucho a Luis García Berlanga y al final es inevitable porque es el listón máximo por el cual se miden las comedias españolas de la época. Pero es verdad que aquí vemos cositas que nos pueden recordar a Berlanga. Al final, Atraco a las 3 es una comedia coral, como podrían ser las suyas, con muchas voces, con muchos actores compartiendo plano, pero es verdad que no llega a ese nivel técnico de rodar plano secuencia de 10 minutos, por lo menos, como tenía Don Luis. Y también es verdad que ya desde un punto de vista más del costumbrismo, sobre nuestra forma de ser o de cómo retrataba el espíritu de los españoles, Atraco a las 3 es verdad que no tiene ni la mitad de la mala uva del cine de Berlanga. Y no digamos ya del cine de Marco Ferreri, que eso ya para mí sobrepasa el humor negro. No tiene además Atraco a las 3 esas lecturas críticas de determinados comportamientos sociales y políticos que tan de cabeza le traían a Berlanga y sobre todo le traían de cabeza a los censores. Y muchas veces, como en el caso de El Verdugo, aquí junto con Plácido hay discusión cuál es considerada la mejor película de la historia del cine español. Unos se inclinan por El Verdugo, otros se inclinan por Plácido, por lo menos los berlanguianos. En el caso de Atraco a las 3 hay
algunas pinceladitas, eso sí, políticas y sociales, así como una cosita, queda como ahí el pellizquito. Por ejemplo, ese comentario de López Vázquez de que cada vez hay menos barcas, pero cada vez hay más pantanos. Que para los que no sois de aquí, ya, o sea, mejor dicho, para los que sois de aquí ya sabéis por dónde viene, que el tema de los pantanos fue una de las grandes obsesiones del régimen de Franco, porque en España siempre se nos ha caracterizado también por ser un país en el que llueve más bien tirando a poco. Este es un comentario que se lo hace a Rafael Aparicio. Joder, no he mencionado a Rafaela, también otra de las grandes chachas del cine español. Aquí, que es verdad que tiene un papel mucho más secundario como clienta ocasional, pero vamos, es una actriz que también tenemos que tenerla en nuestras oraciones. Además, es obvio que haya algún tipo de pellizquito contra el régimen, porque la película también tiene cierto orgullo obrero. O sea, es gente que tenía un buen trabajo, pero una vida más bien tirando a precaria, que se acaba levantando contra el capital, o sea, que nunca va a estar mejor representado y sobre todo de forma tan obvia como puede ser en un banco. Además se plantean incluso hacer una huelga cuando jubilan a su director. Hay uno de los personajes que en un momento dado dice, y luego quieren que no haya revoluciones, porque a don Prudencio, al director de la sucursal malo, al nuevo, le ha tocado la lotería. Tiene algunas pullitas. Atraco a las 3, pero sin hacer sangre por motivos obvios. Momentos mágicos también que quiero rescatar de la película. Cuando están preparando el atraco en casa de Galindo, llama a la policía a la puerta. No es por ellos, pero llama a la policía a la puerta, cunde el pánico y uno de ellos dice, yo no sé si es Alexandre, todavía no hemos empezado y ya nos han cazado. Toda la película rezuma ese humor, vamos a decir, tan castizo y tan de la meseta. La aparición del personaje de Katia Lorit, que fue una actriz no sueca, sino suiza, que probó suerte en España, triunfó aquí y después se dedicó a este género de espectáculo, también muy popular aquí en España y conocido como La Revista. Aquí es una femme fatal, no como la que intentaba ser Gracita, sino una femme fatal de verdad. O sea, las miradas a las piernas que le echa José Luis López Vázquez y toda la rama masculina de la sucursal bancaria son inenarrables. Hay muchos planos, por cierto, como este, en la película con mucha profundidad, en los cuales ves a dos actores que interactúan en el foco del plano, pero mientras, de fondo, puedes ver al resto que siguen actuando. Esto también es bastante berlanguiano. De Katia Lorit, hay que destacar también su momento con José Luis López Vázquez en el camerino del teatro donde actúa, que es sensacional también. O sea, cuando le besa para despistar a su auténtico novio, que este sí es un atracador y un delincuente de verdad. Está ese instante que ella en el biombo, de espaldas, quitándose la ropa y tirándosela al pobre Galindo, mientras le invita a cenar y él le dice, claro que sí, cenamos, merendamos, volvemos a cenar. Con López Vázquez sí que me atrevo más. Un recurso que me parece magistral en la película y que además recurso porque se convierte en un leitmotiv, que me parece que está muy guay, la verdad. O sea, son tan neófitos estas pobres gentes en las artes criminales que cada vez que hacen un intento de ensayo salen magullados de la experiencia. Y me parece maravilloso que cada vez que llegan al día siguiente a la oficina, alguno se ha roto algo. O sea, para la sorpresa y el mosqueo de don Prudencio. O sea, una tirita en la calva de López Vázquez, un parche en el ojo de Manuel Alexandre, etc. Otro momento estupendo de López Vázquez, precisamente, es cuando el mismo día del atraco, Rafael Aparicio llega allí para hacer una retirada de fondos para un piso. 400.000 pesetas, ni más ni menos, que a mí esto me ha parecido una burrada. Eso, claro, que Rafael haga ese retiro del banco supone que los atracadores de su propio banco pierdan pasta cuando se quieran llevar de allí
lo que ha dejado la gente, ¿no? Y es muy buena aquí toda la reacción de López Vázquez diciendo que no puede, no, ahora no lo voy a imitar, no puede ser porque el rabito de la T de Toledo es diferente al de la firma que tiene registrada de usted, y lo que me ha hecho mucha gracia es después sus compinches felicitándoles por su actuación y diciéndole, claro que sí, así se defiende nuestro dinero. Aquí viene el que para mí, joder, es a lo mejor me estoy viniendo arriba, pero uno de los momentos, no voy a decir el momento más gracioso, pero uno de mis momentos favoritos de la comedia española. Y os diría casi que de la comedia en general. Venga, sí, es mi gag favorito del cine español. Y es cuando tienen que hacer tiempo hasta que lleguen los empleados que se van a encargar de hacer de atracadores y empiezan a contar y recontar fajos de billetes una y otra vez, porque los ladrones se están retrasando y si no tienen que cerrar el banco y ya no va a haber robo, ¿no? Es el momento este de 1.500, 2.500, mágico. O sea, con tan poco, con unos actores con la comedia en vena y solamente con sus inflexiones de voz, ya te basta para que sea un momento apoteósico de la historia del cine español, por lo menos. En la parte final sucede una cosa curiosa que voy a comentar. Los empleados ladrones, como os he dicho, se retrasan, pero sin embargo aparecen unos atracadores, entre ellos Katia y su novio, cosa que no saben López Vázquez y los demás. Ellos se creen, cuando ven a esos atracadores, que son Casen y Manuel Alexandre. Está a punto de llamarle Vicente. Si le llamo Vicente en alguna parte del vídeo, Manuel Alexandre. Es otra genialidad, o sea, cuando llegan los atracadores, vamos a decir de verdad, y López Vázquez echándoles en cara la hora a la que se presentan y diciéndoles, pero bueno, estos pañuelos que son, tal, ¿dónde están las medias? Y tal, como habíamos hablado. Y el otro diciendo, en este caso tiene que ser Agustín González, oye, qué bien lo están haciendo, es que parecen atracadores de verdad. Después llegan los empleados ladrones, es decir, llegan Casen y Alexandre, y el resultado es que tenemos dos bandas distintas atracando el mismo banco por mero azar. Y cuando lo he visto me he acordado de, fijaos a dónde me voy a ir, a Toma el dinero y corre, la ópera prima en el cine de Woody Allen. O sea, ahí sucedía algo similar. Estaba el personaje de Woody intentando robar un banco y de repente llega otra banda que va a atracar ese banco y coinciden. Es el momento este en el que, si lo habéis visto os acordaréis, en el cual el protagonista da ese papel a la cajera diciéndole, oiga, ¿aquí qué pone? ¿Revólver o al volver? Tal. En fin, en Días de Radio, me voy a otra película de Woody Allen, película maravillosa, por cierto, contaba una anécdota, que era, también empezaba además la película así, sin ir más lejos. Dos atracadores que entran a robar a una casa y mientras están allí, robándola, llaman de un concurso de radio, responden y ganan el premio gordo del programa. Estos típicos programas se hacen también de llamar a una casa anónima y darte un premio si lo coges. Eso ocurría lo mismo en otra película española, poquito también de esta época, un poquito anterior, si no recuerdo mal, que es Historias de la radio de José Luis Enderedia. A ver, una vez puede ser casualidad, pero a mí ya dos veces me da que pensar. O sea, yo no sé, quizá Woody en su día se tragó algún ciclo de cine español clásico, pero aún así, vamos, me resulta bastante sorprendente que haya dos gags cómicos de dos películas españolas que fuera de aquí no han tenido mayor proyección y que las haya utilizado también este hombre. Puede ser casualidad. El tiroteo final. Bueno, tiroteo final, por llamarlo de algún modo, es simpático, es tontorrón como toca en estos casos, pero es muy simpático. No se llevan ni un chavo del banco al final, o sea, vaya por delante, pero al menos consiguen que su antiguo director, que es Don Felipe, interpretado por José Orjas, que no lo he dicho, y también otro de los actores característicos de aquella época, está maravilloso, consiguen que Don Felipe vuelva a su puesto. Supongo que además lo consiguen por la cobardísima actuación durante este doble atraco que ha tenido Don Prudencio, que ha sido bastante lamentable. Me encanta el momento en el que todos salen a la calle
para despedir al señor presidente del banco, el jefazo de verdad, el coche arranca, ¡buah!, los deja allí llenos de barro, en plan, ahí os pudráis. López Vázquez lo ve claro, propone otro atraco y es el momento en el que todos le responden con algo también que yo creo que es muy propio de aquí, muy propio de Madrid, de la península, de la meseta, como lo queráis llamar, que es la famosa pedorreta y que no puedo hacer porque podría llenar de babas la cámara y no sería plan. Tuvo una especie de secuela esta película, Atraco a las 3:30, muy tardía, ya en los años 90, con Iñaki Miramón, con José Mayuste, Martes y 13, con Elsa Pataki, salía por allí. Vamos a quedarnos con esta del año 62. Obrita maestra de nuestro cine, y de verdad yo os garantizo, Jaime Vicente Echagüe, lo podéis decir así, os garantizo mínimo 3 carcajadas. O sea, yo me he reído más, pero voy a ser conservador y voy a tirar por lo bajo. Y hasta aquí la crítica a la carta de Atraco a las 3. Muchísimas gracias, Antonio. Espero que te haya gustado a ti, pero sobre todo también, permíteme que a los destinatarios finales, ¿no?, a los que va de regalo este vídeo, que son María Jesús y Juanma. Muchísimas gracias además a todos vosotros, a los 3, por apoyar esta revista y este canal. Algo que también podéis hacer el resto, viendo este vídeo, dando like, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndoos al canal. Tenéis las instrucciones las instrucciones para pillar crítica a la carta un poquito más arriba, el botón de suscripción al canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.